En este video vamos a estar hablando sobre un tipo de cáncer muy especial del cual me preguntan bastante. Vamos a hablar sobre el cáncer de mama etapa 0 o también llamado cáncer de mama in situ. Hay distintos tipos de cáncer de mama etapa 0, pero en este video nos vamos a enfocar en el carcinoma ductal in situ. Vamos a tocar distintos temas como qué es el cáncer de mama etapa 0, cómo se diagnostica, si ocasiona algún tipo de síntoma, el tipo de tratamiento desde tipos de cirugía o algunos tratamientos adicionales como radioterapia o algunos medicamentos. ¿Qué es el cáncer de mama etapa 0? El cáncer de mama etapa 0, también llamado in situ, es la primera etapa del cáncer de mama. Recuerden que hablando de cáncer de mama hay distintas etapas. Esta va desde la etapa 0 hasta la etapa 4, que es la final. En la etapa 0 básicamente estamos hablando de células malignas que en este caso se forman en el ducto de la mama. Sin embargo, estas células malignas no rebasan una membrana. Esta membrana está manteniendo las células malignas sin que puedan invadir hacia otros sitios. Es cuando se dice que el cáncer está encapsulado. Esto es muy importante, ya que si las células malignas rebasan esta membrana basal, ya estamos hablando de un carcinoma invasor. ¿Cómo se llega al diagnóstico de este tipo de enfermedad? ¿Ocasiona algunos síntomas? Como ya les mencioné, este tipo de cáncer es la primera etapa del cáncer de mama. Generalmente no va a ocasionar síntomas. Muchas veces se va a manifestar como unas pequeñas lesiones microscópicas, las cuales comúnmente son microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones, al ser microscópicas, no se van a poder tocar, pero sí se van a poder observar en estudios de imagen, como en una mamografía. Cuando el cáncer de mama etapa 0 es microscópico, la forma de detectarlo es mediante estudios de imagen como la mamografía. Así que se va a detectar cuando la mujer va a hacerse su estudio de mamografía cada año, aunque no se palpe una bolita o no tenga ningún síntoma. Estos hallazgos de la mamografía van a reportar estos tipos de microcalcificaciones o alguna asimetría o tal vez algún nódulo o bolita. Cuando estos hallazgos tienen cierto grado de sospecha, se va a categorizar mediante un sistema que se llama BI-RADS, que cuando hay sospecha nos va a decir BI-RADS 4 o 5. Tengo un video en el que hablo sobre este sistema BI-RADS, vale la pena que lo revisen. En ocasiones el cáncer de mama etapa 0 se puede detectar o manifestar como una bolita que sí se llega a tocar. De la misma forma, esta bolita se debe estudiar con mamografía y ultrasonido. Al tener hallazgos de sospecha, igual, nos va a mostrar una clasificación BI-RADS 4 o 5. Otra forma de presentación de esta enfermedad que es un poco más rara es mediante cambios en el pezón como descamación. Esto se le llama enfermedad de Payet y también debe corroborarse mediante una biopsia, ya que hay ciertos cambios en la piel que pueden ser dermatológicos o infecciosos y hay que diferenciar entre estos. Entonces, en resumen, en cuanto a la forma de aparición o los síntomas, muchas veces no va a ocasionar síntoma, se va a manifestar como lesiones microscópicas que se van a ver en la mamografía. Los signos o síntomas que nos puede ocasionar un cáncer de mama etapa 0 es una bolita palpable, secreción por el pezón o esta descamación del pezón que ya les comenté. Cuando encontramos estas lesiones sospechosas, BI-RADS 4 o 5, será necesario realizar una biopsia. Hay distintos tipos o métodos para hacer una biopsia, los cuales van desde una aguja especial hasta en quirófano. Idealmente el tipo de biopsia va a ser con esta aguja especial y nos podemos guiar con mastografía o con ultrasonido. Sin embargo, va a haber ciertas ocasiones en las que será necesario hacer una biopsia en quirófano, lo cual nos podemos guiar con un arpón hacia donde están estas lesiones sospechosas y retirar esa área. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de mama in situ o etapa 0? La cirugía es parte fundamental en el tratamiento de esta enfermedad. Hay distintas opciones de cirugía para este tipo de cáncer. Al ser una enfermedad en etapa temprana, etapa 0, esto nos va a dar varias opciones de tratamiento quirúrgico. Hay distintos tipos de cirugía, los cuales van desde cirugía conservadora, lo cual significa retirar la lesión pero conservando el seno, hasta mastectomía, lo cual significa retirar todo el seno. También hay opciones reconstructivas, como retirar todo el seno y reconstruyendo en ese momento con algún implante o algún expansor tisular. Cuando se realiza la cirugía conservadora, esto quiere decir retirar la lesión pero conservando el seno, va a haber ocasiones en las que va a ser necesario complementar con radioterapia después de la cirugía.
Otro punto muy importante en cuanto a cirugía conservadora son los márgenes quirúrgicos. ¿Qué significa esto? Esto es que cuando retiremos la lesión va a haber tejido sano alrededor de esta lesión maligna. En cáncer de mama in situ se busca que este tejido sano sea por lo menos 2 milímetros. De esta forma nos estamos asegurando que no quedó ningún tipo de lesión maligna residual en la mama. Como les mencioné, va a haber ocasiones en las que va a ser necesario complementar con radioterapia después de la cirugía, pero va a haber ocasiones en las que no. Esto va a depender de características de la paciente, del tamaño del tumor y también de otras características de este tumor. Va a haber ocasiones en las que va a ser necesario retirar todo el pecho, aunque estemos hablando de una etapa 0. Por ejemplo, cuando encontramos enfermedad multicéntrica. Enfermedad multicéntrica significa cuando hay varios focos de enfermedad distribuidos alrededor de la mama. También será necesario retirar toda la mama cuando tenemos una bolita y la relación del tamaño con la mama no es favorable. Esto significa, por ejemplo, cuando es una mama muy pequeña y que no nos va a permitir tener márgenes óptimos de por lo menos 2 milímetros al retirar el tumor. Otro motivo para retirar toda la mama es cuando la paciente lo desea. Siempre debemos hablar sobre las opciones de tratamiento con la paciente y tanto la paciente como su médico debemos tomar una decisión sobre el tratamiento. Otra indicación para retirar todo el seno es cuando la paciente no va a tener disponible radioterapia después de la cirugía. Como mencioné previamente, en muchos casos en los que se realiza cirugía conservadora van a tener que recibir radioterapia posterior. La cirugía de axila en cáncer de mama etapa 0 es otro tema. Y me gustaría empezar este tema leyendo una pregunta que me enviaron. La pregunta dice: me diagnosticaron con carcinoma etapa 0. Mi oncóloga me dijo que no me retirarían ganglios. ¿Tendría yo que preguntar más a mi oncóloga acerca de esto? Gracias. Antes que nada, es muy importante mencionar que cada caso requiere un tratamiento especializado. Quien mejor puede responder esta pregunta sobre este caso en específico es su médico tratante, ya que él conoce su caso más que nadie. Por eso siempre les repito, aclaren todas sus dudas con su médico en consulta y no busquen respuestas en internet o en redes sociales. En general, no va a ser necesario la disección de ganglios axilares hablando de cáncer de mama etapa 0. Sin embargo, va a haber casos en los que sí se va a requerir hacer una biopsia de ganglio centinela. Por ejemplo, casos en los que se va a retirar todo el seno o casos en los que ya hay sospecha de invasión a los ganglios axilares. Ahí realizaremos lo que se llama biopsia de ganglio centinela, lo cual consta en retirar 2 o 3 o hasta 4 ganglios de la axila y enviarlos a analizar en ese momento. Ya depende de lo que salga en este estudio o análisis transoperatorio, vamos a decidir si quitar más ganglios o solamente retirar los que ya enviamos. Otro punto importante en el manejo del cáncer de mama in situ son los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que son los llamados antihormonales, como el tamoxifeno o los del grupo inhibidores de aromatasa. Hay ciertos casos en los que la paciente se va a beneficiar tomando estos medicamentos por un transcurso de alrededor de 5 años. Estos medicamentos forman parte de una terapia adyuvante o reductora de riesgo, lo cual va a disminuir la probabilidad de que el cáncer regrese. Otro punto muy importante a tratar es sobre la quimioterapia. Pacientes con cáncer de mama etapa 0 o in situ generalmente no van a requerir quimioterapia. Sin embargo, cuando se detecta que hay componente invasor, sí se podría considerar el uso de quimioterapia. Esto ya va a depender del caso y de la decisión que se tome con su médico tratante. Y bueno, aquí terminamos este video en el cual tocamos varios temas sobre el cáncer de mama etapa 0. Me gustaría mencionarles sobre la importancia de la detección oportuna. Detectar la enfermedad en etapa temprana, especialmente en etapa 0, les va a dar una muy buena probabilidad de que vivan muchos años y que la enfermedad incluso sea curable. La tasa de éxito ante el tratamiento de un cáncer de mama etapa 0 va desde el 94 hasta cerca del 100%. Es por eso que siempre les repito la importancia de realizarse sus mamografías cada año para poder detectar lesiones que son tan pequeñas que todavía no se tocan y que están en esta etapa 0.
Es por eso que decimos que las mamografías les puede salvar la vida. Y bueno, si les gustó este video, si se les hizo útil la información, por favor compártala con sus seres queridos para que todos estemos sanos e informados. Saludos.